Bueno, son las 4:06. Vamos a empezar, vamos a iniciar el día de hoy. Muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos y agradecidos con Dios, ¿verdad? Por un sábado más que nos da la oportunidad de celebrar. Entonces vamos a iniciar, voy a leer un versículo bíblico para que reflexionemos también, que es un versículo muy lindo, poderoso. Y es Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. En la Nueva Versión Internacional nos dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. En traducción al lenguaje actual es muy bonito porque ahí nos dice, además, que es en todo momento, pero también en cualquier circunstancia, ¿verdad? Y en la nueva traducción viviente, al final nos dice que esta sea la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecemos a Cristo Jesús, es decir, para los que somos cristianos. Entonces, ¿qué nos dice? Tenemos que orar en todo momento, en toda circunstancia, y esto es lo que Dios quiere que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, hagamos, ¿verdad? Que muchas veces en buenas circunstancias, por decir así, pues es muy fácil agradecer a Dios, pero en circunstancias difíciles nos cuesta, ¿verdad? Y muchas veces se nos olvida, ¿verdad? En tiempos difíciles. Por darles un ejemplo, digamos cotidiano, ¿verdad? Hoy en la mañana aquí en la casa casualmente, ¿verdad? Se descompone el tostador de pan, ¿verdad? Se descompone, no funcionaba, ¿verdad? Y entonces ya hoy se descompone el tostador, ¿verdad? Ni se me ocurre pues dar gracias a Dios, porque uno tiene que dar gracias a Dios por todo y en todo. Ni se me ocurre darle, ¿verdad? En todo caso, mi hijo me dice, pues denme el manual de instrucciones para ver cómo es que se arregla este aparato. Y resulta que, ay, eso está en una gaveta que nunca se abre ahí al fondo. Bueno, se pone mi hijo a buscarlo y vieron ustedes que lo que encontramos, un montón de papeles comidos y resulta que había un ratoncito en el fondo de la gaveta, ¿verdad? Muerto ahí, se había comido. Gracias a Dios, le digo yo, que se descompuso el tostador, porque si no nos hubiéramos dado cuenta de ese montón de papeles y de sacar el ratoncillo, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que dar nosotros gracias a Dios? Porque Dios es un Dios perfecto y sabe por qué pasan las cosas. Esto es por darles un ejemplo sencillo, ¿verdad? Cotidiano, en donde nosotros siempre tenemos que agradecer a Dios por todas las cositas, ¿verdad? Pequeñas y grandes. Pero cuando vienen circunstancias difíciles, como también tengo el testimonio que mi esposo falleció de una muerte repentina, y usted tiene que darle gracias a Dios. Y eso es difícil, difícil, porque uno dice, es tan fácil dar gracias a Dios en buenos tiempos, ¿verdad? Pero cuando pasan estas cosas, ahí son las pruebas realmente donde tenemos que obedecer lo que Él nos pide en su palabra. Bueno, no entiendo nada, de lo que se le dije, no entiendo estas cosas, pero dice, Señor, hay que agradecerte y hay que agradecer, ¿verdad? Y cuando uno realmente se dispone a hacerlo, Dios obra poderosamente en nuestras vidas, porque definitivamente Él lo hace y hay que experimentarlo. Muchos de ustedes o todos hemos pasado por situaciones muy difíciles, muy difíciles. Y entonces cuando uno agradece, Dios pone esa paz que sobrepasa entendimiento en nuestros corazones. Y así pasó, porque en el caso de nosotros, de mis hijos y mío como testimonio, yo les digo que la gente más bien nos decía, es que vemos como una paz en ustedes, ¿verdad? Bueno, eso es Dios obrando en nuestras vidas, porque tenemos que agradecer. Entonces hay que esforzarnos por acordarnos siempre y agradecer a Dios en todo momento y en toda circunstancia, pero cuando estamos enfermos o cuando estamos en una situación apremiante, es lo que menos pensamos, ¿verdad? En agradecer a Dios. Entonces, este versículo bíblico, para que siempre lo tengamos presente y lo apliquemos en nuestras vidas. Entonces, vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Padre. Como todos los días, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Queremos exaltar tu nombre primero y reconocerte como el Dios grande y poderoso, Señor. El gran yo soy el que soy. Así lo dice tu palabra.
Eres el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, el alfa y el omega, el principio y el fin, el rey de reyes, Señor, el que no falla y el que no cambia, Señor. Gracias porque eres nuestro refugio, nuestra fortaleza, el Dios en quien confiamos. Eres nuestra torre fuerte, Padre, nuestra piedra angular, Señor. Gracias, Señor, por este día que nos has regalado. Es una oportunidad más que nos has dado, Señor, de ser mejores personas, Señor. Gracias, Señor, por la protección que tú nos das todos los días, Señor, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Gracias porque siempre vas como poderoso gigante delante de cada uno de nosotros, Señor, y porque el bien y la misericordia siempre nos acompañan. Gracias, Señor. Eres nuestro principal proveedor, nuestro principal sanador. Eres el único sanador, el único proveedor, Señor. El único sustentador, Padre Celestial. De igual manera, postramos también nuestro corazón, Señor, y te pedimos perdón por esas faltas, esas fallas que cometemos cotidianamente, Señor. Muchas veces ni nos damos cuenta, Señor, pero aquí estamos, Señor, pidiéndote perdón. El Espíritu Santo sea el que se encargue de transformar nuestros corazones y hacernos fuertes, Señor, fuertes ante nuestras debilidades, Padre Celestial. Señor, ayúdanos siempre, Señor, a darte las gracias en todo momento, como tú nos lo pides y en todas circunstancias, Señor. Como vimos, Señor, muchas veces, casi siempre se nos olvida darte las gracias en los días no tan buenos, en el día malo, Señor, donde estamos enfermos, Señor, donde tenemos problemas económicos, Señor, donde hay situaciones donde perdemos, Señor, a seres queridos. Nunca damos las gracias y tú no lo pides, Señor. Pero recuérdanos, Señor, por favor, que siempre tenemos que dar las gracias porque hemos visto y hemos experimentado, Señor, que tú obras poderosamente en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Dale sabiduría, Señor, discernimiento y revelación a nuestro pastor Fabricio para que esa palabra que tú quieres que escuchemos, Señor, pueda transmitirla, Señor, a través de ese poderoso instrumento, Señor, en tus manos que es Fabricio, Señor. Gracias, Padre, nuevamente te damos por todas las bendiciones que tú nos has dado el día de hoy, Señor. Quita de nosotros cualquier distracción, Señor, cualquier inconveniente, cualquier interrupción que tengamos durante la prédica, Señor. Que dispongamos nuestro corazón, Señor, a oír esa alabanza que ahora sigue y también dispongamos el corazón para oír ese mensaje que tú quieres que llevemos a nuestro corazón y lo pongamos en práctica. Gracias, Señor, siempre te daremos, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre, sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Ahora vamos a pasar a escuchar la alabanza. Esta es una alabanza que tiene por nombre Tu Palabra, ¿verdad? Y en la palabra del Señor nos dice que todo lo que respira alabe al Señor. Así que dispongamos nuestro corazón y alabemos al Señor. Preciosa alabanza al Señor. Bueno, ahora seguimos con la prédica. Es el tema de la prédica es: en las tormentas, nuestro refugio es la oración. Un tema precioso. Le damos el pase a nuestro pastor Fabricio. Que Dios lo bendiga. Adelante. Buenas tardes, bendiciones, gracias, doña Alexandra. Voy a orar antes de empezar con la prédica del día de hoy. Y también para darles gracias a todos los del ministerio, Padre, que esta semana que está pasando, que nos unimos todos en un solo cuerpo, ¿verdad? Para orar por la sierva, doña Jamie, que estuvo un poco enferma en estos días, y gloria a Dios que Él escuchó la oración de todos nosotros, que es el tema de este sábado. Tiene que ver acerca, ¿verdad?, de la oración. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta tarde que nos permites conectarnos, Señor, en tu nombre, como un solo cuerpo. Señor, dándote las gracias primeramente por la salvación, y gracias, Señor, por la oportunidad de poder compartir la palabra en esta tarde. Te damos las gracias, Padre del cielo, porque tú eres bueno con nosotros, y gracias, Señor, porque para siempre, Señor, es tu misericordia. En el caso, Señor, personal, yo renuncio a yo, declarando que yo no soy nada ni nadie, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra.
Y te pido, Padre del cielo, que pongas palabras de sabiduría en mi boca. En el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo sea el que nos ministre, para que el mensaje sea un mensaje sencillo, Señor, y práctico, acerca de los tiempos en que estamos viviendo y acerca de lo importante que es orar, Señor, que es el arma que tú nos has dejado a tu iglesia. En el nombre de Jesús ponemos la sangre del Cordero en contra del reino de las tinieblas, declarando, Padre del cielo, la palabra que dice que tú nos has dado poder y autoridad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza el enemigo, y nada nos va a hacer daño. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús cancelamos toda represalia y venganza del enemigo en contra de nosotros, y te pedimos que todo espíritu de distracción que venga a poner, Señor, nuestra mente en otros asuntos, enmudezca, Padre del cielo, en el nombre de Jesús. Toma control de la conexión de internet para que sea fluida, Padre del cielo, la conexión y no haya ninguna interrupción. En el nombre de Jesús. Amén. Conectar la cámara. Y como decía, bueno, Alexandra, el título de la prédica tiene que ver con las tormentas y la importancia de la oración. Siempre empezamos las enseñanzas con la filmina de la dirección del email, del WhatsApp y del canal de YouTube del Ministerio a Padre, para cualquier persona que nos quiera contactar para oración y también para ser parte de la lista de difusión de las prédicas que se hacen todos los sábados a esta hora. Y una vez al mes, las prédicas presenciales, si Dios lo permite, el próximo 30 de julio. Vamos a estar reuniéndonos en la casa del maestro pensionado en Ciudad Quesada, si Dios lo permite, de 1 de la tarde a 5, sábado 30 de julio. Bueno, nuestras tormentas se refugian en la oración. Es el título de la prédica de hoy. Y precisamente yo creo que, bueno, lo que dijo doña Alexandra ahora, verdad que nada ocurre por casualidad. Es parte de en esta semana, gracias a Dios, verdad, la salud de doña Jamie fue restablecida gracias a la oración. La Biblia dice que en los tiempos, verdad, del fin, como dice en Mateo 24, del 13 en adelante, dice señales antes del fin. Y el Señor Jesucristo, bueno, esta es prácticamente la respuesta más larga que dio el Señor a una pregunta específica que le hicieron los discípulos, porque ellos le preguntaron: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, ¿verdad? Pestes en plural, y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces, nosotros, el pueblo de Cristo, ¿verdad? La iglesia, como hemos visto en la prédica de pruebas, la diferencia entre pruebas y maldición de las semanas anteriores, ya vimos los versículos que garantizan que el pueblo de Dios vamos a pasar por pruebas. Y los discípulos, bueno, cuando el Señor estaba presente en su cuerpo físico, ¿verdad? Hace 2000 años, el Señor, precisamente Él calmó una tempestad, y nosotros, independientemente de lo que estemos pasando, unos por enfermedades, ¿verdad? Pruebas económicas, o pruebas también que tienen que ver con el trabajo, con compañeros de trabajo, situaciones, ¿verdad? De familiares específicas como contiendas, o etcétera, ¿verdad? La Biblia dice en el libro de Marcos 6, del 38 al 41, que el Señor nos da la instrucción, ¿verdad? Que Él es el que calma la tempestad. Y Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron. Y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo: mar, calla, enmudece. Y cesó el viento.
y se hizo grande bonanza y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Y este versículo, bueno, el Señor estaba dormido y los discípulos tuvieron que despertarlo, que es como una tipología de lo que hacemos nosotros cuando entramos en el trono de la gracia a orar y a comunicarnos con Dios, como lo vamos a ver ahora en la enseñanza, ¿verdad? O sea, hay que llamar la atención del Señor y pedirle algo específico. En este caso, los discípulos estaban asustados porque el barco, ¿verdad?, donde iban se le estaba metiendo el agua, una tormenta. El Señor le da la instrucción al mar que enmudezca y se calle y el viento cesó. Es interesante porque aquí no, el Señor no le da órdenes al viento, pero también el viento se detiene. Entonces, nosotros esta semana pasamos por este evento, ¿verdad? Donde se pasó un mensaje a la grupo, en la lista de difusión para que todos nos uniéramos en oración. Y yo en lo personal, bueno, Nela, Juan David y Jamie pudimos ver definitivamente el cambio inmediatamente después de mandar el mensaje al grupo de cómo las circunstancias cambiaron en todo sentido. Y no solo las circunstancias que tienen que ver con síntomas que doña Jamie tenía, sino también la manera en que se abrió el camino para que fuera atendida rápidamente en el hospital. O sea, como que todo iba coincidiendo de una manera muy fluida. Entonces, es parte de lo que vamos a ver hoy, porque la Biblia dice, orad sin cesar. ¿Por qué? Porque en estos tiempos, ¿verdad?, en los que estamos ahorita, a nivel general, el mundo espiritual está muy activo y el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Entonces, vamos a recibir ataques, ¿verdad?, del adversario. Y lo bueno es que si nosotros nos unimos como un solo cuerpo y hacemos oraciones en grupo por cosas específicas que tienen más poder, mayor autoridad en el mundo espiritual. La Biblia dice desde el Antiguo Testamento que está profetizado que antes de la venida del Señor, Dios iba a hacer temblar las naciones, ¿verdad? La Biblia dice, vosotros, cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y eso también está en el Nuevo Testamento, donde el Señor dice que Él no solo va a hacer temblar la tierra, sino también los cielos. Y estamos viendo, ¿verdad?, a nivel político, mundialmente, cómo el escenario mundial está entrando en una etapa, ¿verdad?, donde ya hay grupos de países y naciones donde se escuchan rumores de guerras que siempre se han escuchado, ¿verdad?, pero ya van agarrando un poco más de forma, con bloques, ¿verdad?, que se unen en contra de otro grupo de naciones. ¿Cuánto tiempo vamos a durar nosotros aquí en la tierra antes de que el Señor venga por nosotros? Bueno, la Biblia dice que el día y la hora nadie la conoce, pero podemos ver, ¿verdad?, que vamos a seguir pasando por pruebas de todo tipo. Y la Biblia dice que Jesús garantizó que iban a haber pestes, hambres, terremotos. Bueno, ya solo con eso tenemos, ¿verdad?, que estar orando para que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros y nuestras familias. Pero la Biblia dice y está profetizado que antes de que venga el deseado de todas las naciones, que es el Señor Jesucristo, Dios iba a conmover los cielos y la tierra. La Biblia dice, y está desde el Antiguo Testamento, ¿verdad?, con el sueño que tuvo Jacob casi 2000 años antes de que Jesús naciera. En Génesis 28:1, Jacob soñó y dice, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. 2000 años después, aproximadamente, casi 2000 años después, el Señor Jesús lo dijo con su propia boca. Y le dijo, de cierto digo,
porque de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que los ángeles, ¿verdad? Que son espíritus, ellos son espíritus ministradores que están a favor de los que hemos de heredar la salvación. O sea que hay todo un ejército invisible, a menos de que Dios permita que uno los vea, que están ayudándonos a la iglesia de Cristo a ser protegidos en eventos específicos. Por ejemplo, el Salmo 91 lo dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Dice en todos tus caminos. Entonces, a nivel espiritual hay una conexión entre el cielo y la tierra, y eso es lo que dice el Padre nuestro, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús dice que así es como tenemos que orar, dice, venga a nosotros tu reino. Quiere decir que se active el reino espiritual de Dios y que se haga manifiesto aquí en la tierra. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros oramos, estamos conectando la tierra con el cielo, en el sentido de que estamos activando el mundo espiritual de Dios, pero también el reino del adversario reacciona. Y es también algo de lo que vamos a ver hoy. Entonces nosotros tenemos que saber que existe una conexión entre el cielo y la tierra a través de la oración, y esto es lo que hacemos cuando oramos. Por eso la Biblia dice en el Padre Nuestro, venga nuestro reino, o sea, que el reino de los cielos se haga manifiesto en la tierra. En el Antiguo Testamento, cuando Jeremías, el profeta, estaba preso, es cuando el Señor le da el versículo que la mayoría de nosotros conoce, ¿verdad? Clama a mí, yo te responderé. Pero el contexto es cuando Jeremías está preso, está pasando, ¿verdad? Por decirlo así, por una tormenta. Y dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé. Está diciendo el Señor a Jeremías. O sea, Dios sabe que Jeremías está preso, por supuesto. La Biblia dice que Dios conoce todas las cosas antes de que sucedan. Pero Él invita al profeta a que clame, o sea, que diga algo, que hable, que se comunique. Y es parte de lo que vamos a ver hoy, porque la Biblia dice, y vamos a ver un versículo, ¿verdad? Que dice que antes de que nosotros pidamos, ya Él sabe todas nuestras necesidades. Entonces mucha gente diría, bueno, entonces ¿por qué tengo que decírselas si Él ya lo sabe? Porque a Él le agrada y además, además lo ordena de que nosotros tenemos que comunicarle a Él nuestras necesidades, aunque Él ya las sepa. Está diciendo el profeta que está preso, bueno, clame, y yo le respondo. Y vemos después que el profeta genuinamente le clama al Señor. Pero este versículo de clama a mí y yo te responderé, que el Señor ha dicho, que es como decir el número de teléfono del cielo, Jeremías 33:3, ¿verdad? Es la manera de llamar, por decirlo así, al creador de todo el universo a través de un versículo que lo dice y que nos invita a clamar a Él. Ahora, clamar es buscar a una persona, ¿verdad? Ya con un poco más de ganas. Prácticamente es como estar pidiendo auxilio a gritos, eso es lo que es clamar. Entonces, ese versículo está escrito en un evento donde el profeta está preso. Y así lo vemos también, lo vamos a ver ahora que hay un evento en el Nuevo Testamento donde Pedro estaba preso, ¿verdad? Y la iglesia oró por él persistentemente y él fue sacado de la cárcel por un ángel. Entonces, y sí quiere decir que la oración del cuerpo de Cristo, que somos nosotros, ¿verdad? Que tiene que estar unido, como dice la Escritura, cuando vamos por algo específico, hacemos que el cielo completo reaccione, ¿verdad? Eso es lo que vamos a repasar el día de hoy, porque yo sé que la mayoría lo sabemos, pero Satanás, ¿verdad? Que es el adversario, él siempre va a estar molestando, bloqueando, interrumpiendo y poniendo todo tipo de distracciones y emociones y hasta síntomas para que uno no ore. Eso es lo que él hace. Entonces, aquí está el profeta, ¿verdad? Con la instrucción de Dios, clame en medio de la tormenta, clame y yo le respondo. La Biblia dice en el libro, en el Nuevo Testamento, dice la oración y la regla de oro. Vamos a ver cuál es la regla de oro. Porque mientras estemos aquí en el cuerpo físico, en la tierra,
¿verdad? Vamos a tener necesidades de todo tipo. Y el Señor prácticamente en los 66 libros de la Biblia nos da ejemplos de que prácticamente las oraciones que uno puede leer ahí tocan un montón de puntos, ¿verdad? El rescate durante alguien que estaba cautivo, como Jeremías, ayuda en batallas contra enemigos que duplicaban o quintuplicaban el tamaño del ejército israelita, cuando tenían, por ejemplo, hambre, ¿verdad? El Señor les daba lo que estaban pidiendo. Pero aquí en este versículo vamos a leer que hay algo que tiene que ver con el trato al prójimo, que se convierte en una regla de oro, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿verdad? Uno le pide a Dios por el trato específico de una persona hacia la otra, ya sea un matrimonio, una relación padre-hijo, una relación de colegas de trabajo, ¿verdad? En todo tipo de relaciones humanas, pero ahí dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pedir, buscar, llamar. ¿Verdad? Son tres cosas diferentes. Pero ahí dice que nos van a dar, vamos a hallar, se nos va a abrir, se nos va a abrir. Y ahí dice, porque todo aquel que pide, quiere decir que hay que pedir, recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Otra vez, el Señor nos dice que hay que pedir, aunque Él sepa de antemano lo que nosotros necesitamos. Ahora aquí viene una regla dorada o de oro que tiene que ver con una ley de comportamiento humano. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, el trato del prójimo hacia uno, sea conocedor de la escritura, hijo de Dios o no, un impío, ¿verdad? Una persona que no conoce al Señor, aquí hay una regla de oro, que es tratar siempre a las personas como uno quisiera que lo traten a uno. Hablar con buen modo, ¿verdad? Ser puntual. Si uno dice que va a hacer algo, hacerlo. Que igualmente la Biblia, hay otro versículo que dice que Dios va a pagar con la injusticia que cada uno haga. Si uno es impuntual, lo van a tratar a uno también con impuntualidad. Si uno dice cosas, promete cosas que va a hacer y no las hace, a uno le van a hacer lo mismo. Le van a decir que van a hacer cosas que terminan no haciendo. Lo van a dejar plantado si uno deja plantado a las personas. Eso es una ley de comportamiento humano que está en la Biblia y le dicen la regla de oro. Entonces, la Biblia dice que el que pide se le da, el que busca halla y al que llama se le va a abrir. Pero hay que pedir en oración. Y esa regla de oro, tratar a las personas como uno quiere que lo traten a uno. Ok, ahora, nuestro adversario, ¿verdad? Satanás significa adversario y adversario en un proceso legal. Digamos que es como un fiscal, alguien que acusa. El tema es que este fiscal no juega limpio porque él es un mentiroso y es el padre de mentira. Pero parte del trabajo que la Biblia dice que tiene es de acusar día y noche, ¿verdad? En el cielo a las personas. Pero también aquí en la tierra, la Biblia dice que él, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la oración activa el reino espiritual de Dios en beneficio nuestro. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás con el ser humano? Por ejemplo, ¿cuántas veces uno se pone a orar y uno siente pereza para orar? Si está viendo televisión, no le da sueño. Si está viendo un partido de fútbol, no hay sueño. Pero apenas empieza alguien a orar o a leer la Biblia, empieza a cabecear. Eso es una señal de que el enemigo está detrás de esa sensación de sueño. En el libro de Jueces, ¿verdad? Yo esto estaba leyendo otra vez el libro de Jueces y estaba leyendo de que hay un versículo específico que dice que Dios le puso sueño a un grupo de personas y lo durmió a todos, ¿no? O sea, Dios, para él nada es imposible, él hizo que un grupo de personas tuvieran sueño y los durmió. Ahora, yo he visto y me consta y pongo dar testimonio que muchas veces, ¿verdad? El enemigo le pone sueño a una persona cuando está orando para que no ore.
Apenas termina la persona de orar, ¿verdad? Se despierta o se despabila, como decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, otras veces pone distracciones. Suena el teléfono, llaman a la puerta, alguien lo llama a uno, lo que sea. Incredulidad. ¿Para qué voy a orar si nunca pasa nada? Por ejemplo. O de nada sirve que ore. Eso es una mentira del diablo. Y si uno lo está recibiendo en la mente, es un demonio el que le está poniendo eso. Porque el enemigo no es un ser que sea tonto, es muy astuto. Y él usa un engañador. Entonces, lo que le pone a la persona es incredulidad para que uno sienta que de nada va a servir que ore, ¿verdad? O uno prefiere confiar en el intelecto, en la capacidad. No, es que yo manejo bien, no tiene por qué haber ningún accidente. Bueno, la semana pasada que iba yo para San José, salí como a las 9 de la noche de Ciudad Quesada hacia San José. Y doña Jamie oró por mí, oramos juntos, cancelando accidentes en carretera causados por derrumbes, deslizamientos, carros, motos o lo que sea, por maquinaria y por errores de terceros también, porque hay accidentes, ¿verdad?, donde la persona va bien en su carril y la velocidad correcta y el accidente lo genera otro carro que viene en contra, atrás o adelante, que viene haciendo imprudencias. Y esas son asignaciones de muerte. Bueno, yo iba subiendo hacia Salcero y me topé un cabezal que estaba del lado derecho de la carretera, en el lado mío, prácticamente en una curva a la izquierda, y yo dije, está aquí. Y fue como un reflejo, ¿verdad? Que lo que yo dije fue Padre Santo. Y pensé como que, bueno, mientras no duela, okay, no hay problema. Yo sé, ¿verdad?, que si uno muere en el cuerpo físico, va a estar en un lugar mejor. Pero eso fue lo que yo pensé. O sea, hasta aquí llegué y dije Padre Santo, y lo dije audiblemente. Y después como que cerré los ojos, ya se venía el cabezal encima, y después de un pronto a otro, yo no sé cómo, pero ese tráiler no golpeó el carro. Y yo y tengo la certeza de que eso es porque uno oró antes. Porque por eso es que hay que orar siempre, ¿verdad? Antes de salir de la casa, todos tenemos que orar. Y los padres de familia, ¿verdad? Orar por los hijos y las hijas antes de que salgan a la escuela, a las actividades o donde sea que estén, y orar por los familiares, porque la Biblia dice que en la oración hay poder. Por eso es que Satanás siempre interrumpe la oración o le pone a uno desánimo o enojo para que uno no ore, o le pone a uno pereza. Y muchas veces está uno orando, ¿verdad?, y siente los dardos de fuego que dice el libro de Efesios 6. Siente que lo pinchan a uno, en las piernas, o en la espalda, o donde sea. Esos son dardos, ¿verdad?, de espíritus que quieren que uno no ore, porque los está uno incomodando. Entonces, Satanás es especialista en hacer de que una persona no ore y no lea la Biblia. Si uno se va enfriando y va enfriando y va enfriando y siente cada vez más pereza o desánimo para orar o para leer la Biblia, ¿verdad?, eso es un efecto directo de un espíritu o varios espíritus inmundos que están haciendo eso. Entonces es un síntoma de que uno más bien tiene que sacudirse rápido porque ya está metido en una maquinación y el enemigo no pierde tiempo. ¿Okay? Nosotros estamos en una guerra que no tiene tregua. Eso está en el libro de Efesios 6. Porque de que hay armadura, hay guerra. Y no son seres de carne y hueso. Entonces, la oración no es la última opción para el creyente, es la única opción. Muchas veces la gente dice, y es como un cliché, que dice, bueno, no queda otra que orar. O sea, como si fuera no solo la última, el último recurso, sino el de menor importancia. Primero yo quemo las otras opciones y si no puedo hacerlo yo, entonces oro. Y la gente lo dice, bueno, no nos queda nada más que orar. Suena como algo para resignarse. No, eso es lo primero que tenemos que hacer, es orar, es involucrar a Dios en lo que va a suceder o está sucediendo para que Él nos ayude. Eso fue lo que Dios le dijo a Jeremías, bueno, clame y yo le respondo. Entonces, la oración no es la última opción, es la única opción y no es reemplazable por nada, ni el intelecto, porque no, yo no necesito orar porque yo confío en mi propia capacidad. O como no me está pasando nada malo, estoy tranquilo porque las circunstancias
están siendo beneficiosas para mí. No hay ningún problema, no hay enfermedad, no hay accidentes, no hay muerte. Pareciera que todo está bien. Bueno, ahí es donde viene el sofollón, ¿verdad? Como decimos nosotros. ¿Por qué? Porque el enemigo no descansa. Creer en la propia capacidad nuestra, ¿verdad? Habilidades. Bueno, nosotros podemos ver que hay gente, ¿verdad? Por ejemplo, los accidentes sucede cuando las personas no se lo esperan. Nosotros vemos cómo empezó la guerra, ¿verdad? El tema de Rusia y Ucrania, ¿verdad? En el principio del año no había problema en Ucrania, por lo menos no habían empezado. Pero llega el día donde a una ciudad o un país completo lo pueden agarrar totalmente, casi totalmente desprevenido, y ahí es donde el enemigo se aprovecha. Nosotros no podemos estar desprevenidos. La oración es la primera opción. ¿Ok? El Señor Jesucristo, cuando Él vino aquí en cuerpo físico, Él no solo vino a rescatarnos de una muerte espiritual eterna en el infierno. La Biblia dice que Él también venció a Satanás y a toda su estructura, a toda la estructura de poder que Él tiene, y nos dio la autoridad a nosotros para que nosotros aquí en la tierra podamos ganar, o mejor dicho, ejecutemos el poder y la autoridad que Él nos dio, porque ya la batalla Él la ganó. Es lo que dice la Biblia. Dice en Colosenses 2, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y aquí es donde dice, despojando a los principados. Despojar, por ejemplo, en un ejército, cuando a un general o a un coronel o a un capitán le quitan el rango, o sea, lo degradan, lo despojan de la autoridad que tenía y lo degradan. Eso fue lo que Jesús hizo con el diablo. Exactamente. Sí, en el mundo también lo vemos, ¿verdad? Cómo hay eventos, ¿verdad? Donde una persona puede estar cometiendo un delito como un empleado público y llega el momento donde, ¿verdad? El mismo Estado lo degrada a no poder participar de ese puesto por lo que sea. O sea, que antes era, pero ya no. Eso fue lo que Jesús hizo con Satanás. Él despojó, les quitó el rango, el poder y la autoridad. Y dice que primero a los principados, porque los principados son los ángeles caídos. La Biblia lo dice en el libro de Daniel. Habla del príncipe de Persia, el príncipe de Grecia. Y Gabriel, el ángel, se refiere a Miguel como el príncipe que está a favor del pueblo de Israel. Y nosotros sabemos que Miguel es un arcángel, porque la Biblia lo dice. Entonces, los principados son los ángeles caídos. Llámese como se llamen. La Biblia dice que son un número prácticamente incontable, porque hace una analogía entre estrellas y ángeles, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos son? Muchos. Los nombres de ellos, la realidad es que no interesan, aunque la Biblia habla de algunos, ¿verdad? En el libro de Reyes, primero de Reyes, capítulo 11 y capítulo 10, ahí habla de algunos que tienen nombres, ¿verdad? Personales. Y la Biblia dice que Jesús les quitó el poder y la autoridad y los despojó de su poder y autoridad sobre nosotros, sus hijos, no sobre los impíos. Porque los impíos dice que están, ¿verdad? Ellos están influenciados por el príncipe de este mundo. Y habla de un príncipe, no porque sea realeza, porque él tiene poder y autoridad sobre el mundo y sobre los impíos. Dice que él triunfó sobre ellos en la cruz, triunfando, ya triunfó. No es que va a triunfar, nosotros oramos desde una posición de victoria, pero hay que conocer que estamos en esa posición de victoria, pero hay que ejecutar, ¿verdad? Esa autoridad y poder que él nos da. Entonces, el adversario de nosotros acecha. La Biblia dice que anda como un león rugiente alrededor. Alrededor, ¿qué tan cerca está? Depende de nosotros. Es como cuando uno ve una película de gente que está en un bosque donde hay lobos y prende una fogata y ellos se quedan al margen, los lobos, mientras el fuego está encendido, pero si se apaga el fuego, se van acercando cada vez más. Entonces, están alrededor, sí. Nosotros cuando salimos a la calle, se siente la opresión, ¿verdad? Bueno, hay casas donde la opresión está adentro,
si hay gente en desobediencia. Pero la opresión que se siente, ¿verdad? Fuera del campamento es porque ahí es donde están estos seres invisibles que a veces se dejan ver y habitan dentro de las personas. Por eso las personas, los impíos, reaccionan, ¿verdad? Cuando los hijos de Dios salimos al mundo, hay una reacción. Y eso está en la Biblia. ¿Okay? Entonces, este enemigo acecha, maquina es que él planea, es un enemigo, tiene y él hace planes, él crea estrategias y busca cómo traerse al piso al creyente, hacerlo retroceder o desviarlo. Y si lo puede inactivar para que no ore, mejor todavía, ¿verdad? Ya lo enfrío. Y hay mucha gente que piensa que es creyente y cristiano y más bien está prácticamente trabajando para el enemigo. En Efesios 6 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en la de nosotros. Dice que hay que fortalecerse con el poder de Dios, vestidos de toda la armadura de Dios. Si hay armadura, es porque hay una guerra. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y dice que la lucha, ¿verdad? Porque no tenemos lucha contra príncipes, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En las regiones celestes, ¿verdad? Es el cielo, la bóveda celeste, en el aire. Por eso Leo le dice que es el príncipe de la potestad del aire, y se mueven en el aire. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Bueno, todavía no ha acabado todo. Prácticamente estamos en medio del tiempo de dolores. Entonces la guerra espiritual se va a ir poniendo cada vez más fuerte. Orando, ¿cuándo? En todo tiempo. En todo tiempo, no de vez en cuando. Porque el reino de las tinieblas no tiene ni vacaciones, ¿verdad? No, ni tienen un descanso, ni tienen horario. Ellos no tienen que dormir. Están activos siempre. Y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Por qué dicen el Espíritu? Porque no estamos en la carne. Entonces, una de las señales de que uno está en la carne y no en el Espíritu es cuando uno le da pereza a orar. Si uno siente pereza, no, qué pereza orar. O alguien va a orar y si uno hace muecas o hace, ¿verdad?, una mala cara o lo que sea, para esa persona es una mala señal. ¿Por qué? Porque ya el enemigo, ¿verdad?, le puso un rechazo, un repudio hacia la oración. Entonces, el Espíritu Santo no está ahí, porque el Espíritu Santo, si está activo, más bien nos va a activar el deseo de estar orando en todo tiempo. Y dice, y velando con ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, no solo por uno, aquí dice que hay que estar orando con perseverancia por todos los santos, por la iglesia. Esa es la intercesión. Y está, ¿verdad?, en el contexto de la guerra espiritual, porque uno tiene que orar por los demás. Por eso estamos poniendo el ejemplo de esta semana, porque todos, ¿verdad?, o casi todos, muchos, oramos en el mismo tiempo por una causa específica y se vio el resultado de una manera sobrenatural. Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Una maquinación, ¿verdad?, es un plan. Y hay veces que uno se levanta en un día y uno sabe que los ataques que hubo durante todo el día no fueron una casualidad, fue como que estaba todo programado. La persona que trató mal a esta, la que salió después, la que dijo esto, o sea, es como algo ensayado que uno vio desarrollar en todo el día. No es una casualidad, eso se llama discernimiento espiritual, ¿verdad? No son casualidades. En Romanos 16 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Ahí está el apóstol Pablo diciendo eso a los romanos. Está diciéndole que la obediencia de ellos ya los demás la habían notado y que él sentía gozo por eso. Y les dice que así es como él quiere que la gente sea sabia para el bien e ingenuos para el mal. Pero hay gente creyente que es al revés, ¿verdad? Son maliciosos, ingenuos para lo bueno y, ¿verdad?, y muy sabios para hacer el mal.
pero en este contexto dice, y el Dios de paz, siempre y cuando haya obediencia, que sea evidente, ¿verdad? Y el Dios de paz da señal de que esto, la idea sigue de lo que está diciendo antes. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás, bajo vuestros pies. De qué interesante. Dios es el que aplasta, pero los pies son de nosotros, siempre y cuando estemos en obediencia. Entonces, ya el Señor venció a Satanás y a su reino, los expuso públicamente, los humilló en la cruz y los despojó de su rango, poder y autoridad. Pero aquí dice que sin obediencia, Dios no aplasta a la serpiente bajo nuestros pies. Y después dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La gracia es el favor de Dios. Es el concepto que Dios tiene de nosotros, que tengamos el favor de Él. Es como cuando el jefe de uno tiene un buen concepto de uno. Entonces, lo trata bien a uno, que él que uno es un empleado, digamos, que llega temprano, que hace lo que tiene que hacer, que no, como decía una persona que yo conozco, que ya falleció, que él podía tolerar a una persona que fuera trabajador de la empresa de él, que no fuera muy inteligente, pero él no toleraba ni a un vago, ni a un mentiroso, ni a un traidor. Y es algo parecido, ¿verdad? O sea, tiene que ver con la reputación que tenemos delante de Dios. Eso se llama tener la gracia de Dios, el favor de Dios. Eso fue lo que el Señor le dijo a Pablo cuando Pablo oró 3 veces de que le quitara el aguijón de la carne, ¿verdad? Que mi gracia te baste, o sea, que mi favor te baste. La buena opinión que Dios tiene del apóstol es suficiente. Eso fue lo que le dijo al apóstol Pablo. En Lucas 10 dice, Jesús lo dice, he aquí yo doy potestad, que es poder y autoridad, de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza el enemigo y nada dañará. Aquí dice toda fuerza y nada. Bueno, entonces, eso está escrito. Nosotros tenemos que apropiarnos de este versículo y ejecutarlo. O sea, hay que hacer la oración, ¿verdad? Declarando que Dios nos ha dado poder y autoridad de pisotear serpientes y escorpiones, que tienen que ver con el reino de las tinieblas, ¿verdad? Las serpientes siempre de Génesis 3 hasta Apocalipsis 12, que ahí habla de serpiente, del dragón, ¿verdad? Del acusador, del padre de la mentira, siempre es congruente con el reino de las tinieblas. Y Jesús dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces, que los espíritus inmundos se sujeten a la oración de un creyente es algo que el Señor garantiza en la Escritura, pero nosotros lo tenemos que hacer. El Señor Jesús nos da esa autoridad y poder para vencer a Satanás, porque Él ya está vencido, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ejercer la autoridad a través de la oración. El Salmo 141.5, la segunda parte del versículo, por eso le puse B aquí, la segunda parte del versículo, dice el salmista, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. No dice esporádicamente, dice continuamente. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas está generando planes infernales en contra de nosotros a cada rato, en todo momento. Por eso la Biblia dice, nuevas son tus misericordias cada día, cada mañana. Porque todos los días amanece una maquinación en contra de uno. Por eso es que hay que orar. Y aquí dice el salmista, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Quiere decir que tenemos que orar continuamente contra, ¿verdad? El reino de las tinieblas y también contra los siervos de Satanás, brujos, hechiceros y todo lo que quieran lanzar en contra de nosotros como la iglesia de Cristo. Hay que anular y cancelar en el nombre de Jesús. Está en Jeremías 1:10. El Dios le dice a Jeremías en el versículo 10 del capítulo 1, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces podemos arrancar, arruinar, destruir y derribar todo plan, todo diseño infernal en contra nuestra, toda maldición, hechizo, conjuro, ayuno, encantamiento, dejarlo totalmente inoperante, ¿verdad? Para que nada de lo que estén haciendo los siervos del enemigo nos haga daño a nosotros, porque lamentablemente hay gente, ¿verdad?, que les sirve al adversario. Están engañados, sí, pero sí les sirven. Y ayunan, hacen hechizos, hacen conjuros,
se reúnen, ¿verdad? Para atacar el pueblo de Dios, porque Satanás les da algunos beneficios según ellos, ¿verdad? Y nosotros somos el objetivo. La Biblia dice que la oración, Dios pretende y quiere que a través de la oración nosotros tengamos una relación con Él que sea continua, porque no es religión, es relación. Nosotros, la Biblia dice que somos amigos de Dios. Entonces, si es amigo uno de Dios, como dice la Escritura, ¿verdad? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, Juan 15. Si tenemos una amistad con Él, todos los días tenemos que comunicarnos con nuestro amigo que nos rescató de la muerte eterna en el infierno. Eso es gratitud, ¿verdad? Y lealtad y fidelidad al Señor. Ser agradecidos. Que todos los días tenemos muchas cosas de que ser agradecidos. Y dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Hasta eso, hay una recompensa, dice, de buscar al Señor en algo que se le dice en el secreto. Ya vamos a ver que hay unos versículos que hablan acerca de qué se trata eso, de estar en el secreto. Pero ahí dice que el Señor quiere escucharnos a nosotros en un lugar aparte. Él puede escuchar los pensamientos de todos los seres humanos al mismo tiempo. Sí, la Biblia lo dice en el Salmo 33, ¿verdad? Pero Él escucha a su pueblo en oración en un lugar secreto. Juan 14 dice, en aquel día, dice Jesús, vosotros conocéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Eso es comunión. Jesús con el Padre, dice ahí, nosotros en Jesús y Jesús en nosotros. Entonces, ¿cómo no vamos a comunicarnos con Él en oración todos los días? Con gozo, no con pereza, ni con tristeza, ni con enojo, ni porque lo tengo que hacer, pero es parte de lo que el enemigo pone en el pueblo de Dios. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Que hay una condición de obediencia para que estemos en el amor de Dios, pero hay una comunión del Padre, ¿verdad? Del Hijo y el Espíritu Santo, que fue el que nos selló, que dice la Escritura que es las arras de nuestra herencia. Otra vez en Juan 15:5, el Señor dice y hace una analogía con un cultivo, ¿verdad? Y nosotros sabemos que cuando, digamos, hay una mata de tomate, ¿verdad? O de chile dulce, y si la flor ya viene y se cae la flor, no hay fruto. O sea, pues ya se desconectó de la planta. Ya sea por un ventolero, por una plaga o lo que sea. Se cae la flor, no hay fruto, se cayó. Pues está, ¿verdad? Apenas desarrollando el fruto y viene algo y la separa, lo que sea, una plaga, una enfermedad o alguien que rompa lo que viene ahí, ya sea una vaina o algo que va creciendo, no crece más. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, y este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, si el Señor pone ese ejemplo es porque genuinamente nosotros podemos y sabemos que, digamos, un mango, un cele despegado del árbol no crece más. Y así seríamos nosotros si nos desconectamos de la vid verdadera, si no oramos, estamos desconectados. La Biblia dice que es importante tener un tiempo exclusivo para Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él es un Dios celoso. Está en Éxodo 20. ¿Qué quiere decir celoso? Que Él quiere que nosotros seamos solo para Él. Entonces, si uno está orando y está hablando por WhatsApp o por teléfono o viendo tele o escuchando música, entonces el Señor está viendo, bueno, este no está con esta o este no está conmigo, está compartiendo el tiempo que le sobra conmigo y es Dios. Ahora, no solo un tiempo exclusivo, sino también un lugar privado. ¿Para qué? Para que no haya interrupciones, porque el enemigo va a hacer lo que tenga que hacer para interrumpir. En Mateo 14 podemos leer que Jesús, el Señor, ¿verdad? Él oraba aparte. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando sí hay veces que hay que orar en grupo, ¿verdad? Como el caso que estamos poniendo de ejemplo. Pero orar en el secreto es orar aparte. Subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo.
Entonces, al Señor le gustaba orar de noche, pero también podemos leer que a él le gustaba orar también en la cuarta vigilia de la noche, que es de 3 a 6 de la mañana, y también él amanecía orando, pasaba toda la noche orando. Dice en Lucas 6:12, en aquellos días él, refiriéndose al Señor Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Nuevamente, él se aparta en la noche y en esta ocasión, que fue antes de escoger los 12 apóstoles, él pasa toda la noche orando. Hechos 10:9 dice, al día siguiente, ¿verdad? Y aquí está refiriéndose a Pedro, una vez que ya el Señor había resucitado y había sido llevado al cielo, ¿verdad? Este fue el caso donde él iba a ir a orar por Cornelio. Dice, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Otra vez, Pedro el apóstol se separa, se va para la azotea a orar. Eso es un tiempo y un lugar aparte y determinado. Y ahí dice que es cerca de la hora sexta, que es mediodía. La hora sexta. Jeremías 23 habla del lugar secreto. Porque quien estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra. Qué interesante, porque dice vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Pero atento. O sea, si estamos distraídos o haciendo otras cosas, ¿cómo vamos a escuchar a Dios? Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Entonces, el lugar secreto, si uno lo busca en el hebreo original, ¿verdad? En Jeremías 23:18, dice que es como la junta directiva de una empresa. ¿Verdad? La reunión no es con todo el montón de gente que trabaja en la empresa, solo con los que toman las decisiones. Entonces, es una reunión, ¿verdad? De un grupo familiar o un grupo pequeño de personas, y el Señor así es como quiere que nosotros lleguemos. Quiere que nosotros le dediquemos un tiempo específico, exclusivo, ¿verdad? En un lugar aparte, para que nosotros hablemos a Él. También para estar atento a lo que Él nos va a decir. Eso es lo que dice Jeremías 23, ese es su lugar secreto. ¿Okay? El Señor pide esa comunicación continua a través de la oración diaria. Él desea escuchar de nosotros durante todo el día. Y pongo un ejemplo. Un día yo escuché una prédica de un pastor que tiene varios hijos. Y dice que el hijo mayor le estaba hablando desde el cuarto de él y él escuchaba donde estaba el hijo llamándolo. Le decía papá y le estaba pidiendo algo. Y aunque él lo escuchaba, ¿verdad? Él le dijo, no me hable así, venga, yo lo quiero ver, venga aquí donde estoy yo. O sea, preséntese aquí, venga. Porque no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo para un papá escuchar a un hijo por teléfono, escucharlo de un cuarto a otro, a que venga, ¿verdad? Y que uno lo pueda abrazar o que el hijo lo abrace a uno y haya un contacto visual y personal y directo y pasemos tiempo juntos. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo un mensaje de WhatsApp de un hijo a que el hijo llegue a ver al papá personalmente. Entonces, es lo que el Señor quiere de nosotros. Primera de Tesalonicenses 5:17 lo dice, orad sin cesar. Bueno, ¿cómo puede uno orar sin cesar? Nosotros podemos tener una conexión diaria durante todo el día, estando uno despierto, ¿verdad? Pensando en Él, porque eso está en Isaías 26. Lo dice, 23:6. 6:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, si nosotros estamos con el pensamiento que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, quiere decir, ¿verdad? Que si nosotros tenemos la mente puesta en el Señor, entonces Él nos va a tener en paz durante todo el día. 26:3, Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento. Entonces, en el pensamiento uno puede estar orando. Sí, la Biblia dice en el Salmo 26 que el Señor ve los pensamientos. Entonces, podemos estar orando, ¿verdad? Continuamente en el pensamiento, pensando en Él, es lo que dice la Biblia. Mateo 6:8, no os hagáis pues semejantes a ellos. Está hablando, ¿verdad? De la gente pagana que repite y repite como un perico letanías, pensando que Dios los está escuchando. Está en Mateo 6.
Dice ahí, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. Entonces, es lo mismo. Si ahí dice que Él ya sabe lo que uno le va a pedir, entonces, ¿para qué hay que pedirlo? Filipenses 4 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo? En toda oración y ruego con acción de gracias. Tres cosas. Oración, ruego y acción de gracias. ¿Por qué acción de gracias? Porque aunque uno tenga muchas necesidades, siempre tiene muchas cosas de que darle gracias a Dios. Que estamos vivos, que podemos respirar, que podemos ver, que podemos hablar, oír, que tenemos la mamá, el pariente vivo, el hermano, la hermana, el hijo, la hija, etcétera. La Biblia dice que a Dios le gusta que uno dé acción, que uno le dé gracias. Es parte de lo que la Biblia dice. Pero aquí dice que hay que hacer conocidas las peticiones delante de Dios en oración. Aunque Él ya sepa lo que uno le va a pedir, al Señor le gusta que uno lo diga. Por eso le dijo Jeremías, clama a mí. Jeremías estaba en la cárcel y Dios le estaba hablando a Jeremías dentro de la cárcel. Dios sabía que estaba preso, pero le dice que clame. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nuevamente habla de los pensamientos, ¿verdad? Como leímos ahora, yo lo leí en Isaías 26:3. Si uno está orando, rogando, con acción de gracias, dando a conocerle a Dios todo lo que uno necesita. ¿Ok? El Señor promete y le prometió a los discípulos que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, no de vez en cuando. Bueno, si todos los días está con nosotros, entonces todos los días hay que comunicarse con Él. Ahora, si nosotros estamos en desobediencia hacia Dios, la Biblia dice que Dios no escucha las oraciones. Entonces hay un problema de comunicación si estamos en desobediencia. En la versión Dios habla hoy, en Isaías 59, del 1 al 2, dice, el poder del Señor no se ha disminuido como para no poder salvar, ni Él se ha vuelto tan sordo para no poder oír, pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no lo quiera oír. Entonces, si hay pecado y maldad, Dios, dice la Biblia, que Él quita el rostro para no oír. Entonces, si tenemos pecado, hay que primero ponernos a cuentas con Él antes de orar. Proverbios 28:9 de la Nueva Versión Internacional dice, Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. Y la palabra que usa es aborrece. Entonces, si hay desobediencia, Dios no escucha la oración. Eso lo dijo el ciego que Jesús sanó, que era un ciego de nacimiento. En el libro de Juan, capítulo 9 dice, y esto lo está diciendo ya cuando Dios lo sanó, Jesús lo sanó. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Temeroso de Dios y hace su voluntad. Si estamos en esa condición, Él escucha la oración. Entonces es necesario ser hijo de Dios, nacido de nuevo y tener una vida en santidad, para acercarse, dice la Biblia, confiadamente a un lugar espiritual que se llama el trono de Dios. La Biblia le dice el trono de la gracia, porque la gracia es el favor de Dios. En Hebreos 4 lo dice. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces nos acercamos confiadamente, ¿por qué? Porque ya el Señor Jesús abrió, ¿verdad?, el acceso a ese lugar santísimo a través del velo que era el cuerpo de Él, ¿verdad? Por eso el velo se rompió cuando el Señor murió, se rompió el velo del lugar santísimo, Él dejó abierto ya, Él abrió el camino para poder entrar a ese lugar. Entonces, si uno está en el cuarto, se postra, cierra la puerta, ¿verdad?, sin interrupciones, se pone a cuentas con el Señor y uno sabe que está entrando a este lugar espiritual, es porque vamos a tener una reunión personal con Dios. Acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Por qué se llama el trono de la gracia? Pues el trono del favor de Dios. Primero, misericordia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los días pecamos. Entonces necesitamos ponernos a cuentas con Él, para que tengamos el favor de Él, para que Él nos ayude de una manera oportuna, o sea, en el momento justo.
Porque Dios nunca llega tarde si uno ora y está en esa condición, ¿verdad? Pero si uno está en desobediencia, ahí es otra cosa. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Somos nosotros los que tenemos que acercarnos a Él en oración. Y habla de los pecadores. Si es que hay pecado, ¿verdad? Dice, limpiad vuestras manos y a vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dice que el doble ánimo es un problema de un corazón impuro delante de Dios. El doble ánimo, ¿verdad? Es, por ejemplo, tener ganas de orar y tener una actitud hacia Dios hoy buena y mañana ya, que ya amaneció, ¿verdad? La persona desanimada, ya enojada o frustrada, ¿verdad? Y la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, es lo que dice la Escritura. Dice que el doble ánimo es un problema de impureza en el corazón. Si hemos pecado contra Dios, es necesario arrepentirse y ponernos a cuentas con Él para que nuestras oraciones no tengan ninguna barrera. En primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Salmo 138:6 dice cómo es que hay que presentarse delante de Él en humildad. La Biblia dice que Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Pero si hay altivez, el Señor no escucha la oración. Él atiende al humilde. Dice que Él nunca va a rechazar un corazón contrito y humillado. Dice la Escritura. Pues la humildad hace que Dios escuche. El Señor nos manda a orar sin cesar, sí, ya lo leímos en 1 de Tesalonicenses 5, pero las oraciones tienen que ser congruentes con la palabra escrita de Dios. Porque la fe nuestra está respaldada por un versículo. Y las oraciones tienen que venir respaldadas con la palabra de Dios. En Santiago 4 dice, y eso es un versículo que el Señor mandó hace unos días, refiriéndose a que Él le gusta que nosotros, sus hijos y las hijas de Dios, le pidamos a Él cosas importantes, como que se activen los dones para predicar, que se active el don de profecía, y habló específicamente del don de profecía, porque dice que el espíritu de la profecía, ¿verdad?, en el mundo espiritual está accesible para los cristianos. El espíritu de la profecía. Y estamos viendo profecías cumplirse en tiempo real hoy, en todo el planeta. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces, sí se puede estar pidiendo mal. Si estamos pidiendo para nuestros deleites, para cosas que son egoístas, ¿verdad?, que solo deme y para mí, ¿verdad? Y no estamos orando como Él le gusta que uno ore pidiendo mal, dice que no vamos a recibir. Por eso es que en primera de Juan 5 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, si hay un versículo que dice, ahí está el respaldo de que esa es la voluntad de Dios, para poder pedir en base al versículo. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, orar sin cesar, sí, de acuerdo a su voluntad y que sea congruente con la Escritura. En Isaías 58 incluso habla de que Dios le dice al pueblo de Israel que no se sorprendan si ayunan y oran y Él no les contesta. Dice, ¿por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, y lo dice, para gastar en vuestros deleites. Son peticiones egoístas. Y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Hay gente que ayuna, ¿verdad?, para orar de algo específico. Pero hay que revisar cómo y para qué se está ayunando. Nosotros podemos leer en el Antiguo Testamento que habían ayunos para que Dios los protegiera de enemigos específicos, ¿verdad? Entonces Dios está diciendo aquí que algunos estaban ayunando
para contiendas y debates. O sea que ya estaban ayunando el mismo pueblo, ¿verdad? Para pelearse entre unos y otros. Y ahí dice que no ayunen así para que la voz sea oída en lo alto. Entonces, puede haber también, ¿verdad?, un ayuno que no esté dando el resultado si es para situaciones o peticiones que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. El deber de orar los unos por los otros. Dice que es una obligación del cuerpo de Cristo orar los unos por los otros. Y yo creo que en las últimas prédicas, incluso en las prédicas presenciales, hemos disfrutado todos de ese beneficio de orar los unos por los otros, porque se siente la diferencia. En Mateo 15:30 dice, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Lo que está en rojo es lo que tiene que ver con el hecho de que alguien se preocupó por otro. Bueno, estamos de acuerdo, tal vez un cojo no puede llegar solo, o va a llegar con dificultad. Un ciego definitivamente no va a llegar solo, posiblemente no. Donde estaba Jesús, un mudo puede ser que sí llegue solo, pero alguien lo llevó. Un manco sí camina solo. Y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Entonces, había gente que traía con ellos, quiere decir que se preocuparon, ¿verdad? Vamos, yo lo llevo, por ejemplo. Vamos, yo lo llevo a la reunión. Este 30 de julio hay reunión. Yo lo llevo, se va conmigo. O yo la llevo, o yo los llevo, se van conmigo. Y ahí oramos por su salud, oramos por sus finanzas, oramos por lo que haya que orar. Eso es preocuparse por los otros. Porque nosotros, dice la escritura, ¿verdad? Dice en Romanos 12:5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Primera de Corintios 12:25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Entonces, sí hay que preocuparse los unos por los otros. No es solo yo y yo y yo y yo. No, es que si hay una necesidad, ¿verdad?, de orar por una persona que está enferma, está pasando por alguna prueba financiera o acaba de fallecer a alguien, lo que sea, nosotros tenemos que estar ahí disponibles. ¿Para qué? Porque aquí lo dice, para dar apoyo y preocuparse los unos por los otros. Y esta sí está todo en rojo, Gálatas 6:2, porque dice que esa es la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces es una ley, es una ley. Está escrito que es una ley preocuparse y de llevar las cargas de los unos por los otros. Santiago 15:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Esta parte es muy interesante, el confesar ofensas unos a otros, porque, ¿verdad?, a veces uno habla más de la cuenta o dice algo que no tiene que decir y lastima a una persona o hace algo que no tiene que hacer, pero uno no está acostumbrado, ¿verdad?, a confesar ofensas entre creyentes, pero está en el mismo contexto para que una persona por hoy que sanar. Entonces, orad unos por otros para que seáis sanados. Esa es la voluntad de Dios, somos un cuerpo. Y dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Eficaz es que dé resultado. Y el justo no es que sea bueno, pues no hay nadie bueno, solo Dios. Pero la Biblia dice que fuimos justificados a través de la fe en el Señor Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, aquí dice que a Dios manda que nosotros nos preocupemos los unos por los otros y cumplamos así la ley de Cristo. Es una ley. Lucas 23, del 31 al 32 dice, y esto se lo dice el Señor Jesús a Pedro. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. El Señor rogó al Padre en beneficio de Pedro. ¿Para qué? Para que la fe no le falte. Entonces estamos viendo que hay un creyente, un hermano, una hermana que está pasando por una prueba. Hay que rogarle al Padre en el nombre de Jesús de que la fe de ese hermano o hermana no falte. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer.
orar los unos por los otros hasta para eso. De que una persona que esté enferma, que esté pasando por un problema económico o lo que sea, que no le falte la fe. ¿Por qué? Porque el adversario va a atacar duro ahí a la persona para quitarle la fe. ¿Verdad? Que Dios no escucha, que esto y lo otro, que de nada sirve estar en santidad, que para qué esto, para qué lo otro. Y la oración nuestra hace que la persona reciba fortaleza. Dice en el Hechos 12, y aquí vemos, ¿verdad? Un caso específico donde toda la iglesia oraba sin cesar porque Pedro estaba en la cárcel. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Quiere decir que todos estaban orando por lo mismo. Para que todos estemos orando por lo mismo, quiere decir que hay comunicación entre los miembros de una congregación. ¿Y qué hizo Dios? Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandecía en la cárcel, resplandeció en la cárcel. Y tocando Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le salieron de las manos. Y ahí sigue, ¿verdad? Y la Biblia dice que Pedro salió, ¿verdad?, de la cárcel por un acto sobrenatural de un ángel de Dios, porque la iglesia entera estaba orando por él sin cesar. Entonces, aquí hay respaldo de que genuinamente, si la iglesia nos unimos a orar por cosas específicas, el mundo espiritual, el cielo responde. Dios responde, incluso envía ángeles a ayudarnos a nosotros. Por eso la Biblia dice que son espíritus ministradores al servicio de los que hemos de heredar la salvación. Primero de Timoteo 2:1 dice, exhorto ante todo, exhorto es invitar a, no, exhortar no es solamente, digamos, no es regañar, es invitar a que una persona haga o deje de hacer algo. Y dice aquí, ¿verdad?, que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, todos, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces tenemos que meter en nuestras oraciones a los gobernantes de este país. ¿Para qué? Porque aquí dice, para que podamos vivir reposadamente y quietamente. Estamos ahorita en tiempos de dolores, sí, ¿verdad?, pero uno tiene que interceder y orar por los gobernantes de una nación para que Dios les ayude a tomar decisiones que sean justas, ¿verdad? Y finalmente, el Señor nos recuerda ejemplos que Él hizo con sus siervos. Ejemplos de que ellos oraron y Él escuchó. Moisés dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Entonces Moisés, ¿verdad?, clama a Dios y Dios resuelve. Ese es el caso cuando llegaron, ¿verdad?, las aguas de Mara, las aguas amargas, y el pueblo murmuró porque no podían tomar aguas amargas. Moisés clama y Dios resuelve. Gedeón, que es uno de los jueces, ¿verdad?, uno de los 12 jueces, dice, mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora con el vellón, te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Gedeón habla, ora y Dios, ¿verdad?, contesta. Manoa, que es el papá de Sansón, y dice, y Dios oyó la voz de Manoa y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo, como a su marido Manoa no estaba con ella. Bueno, después dice que Manoa ya por el ángel de, porque la primera vez no lo había visto. Pues Manoa clama, Dios oye y el Señor, ¿verdad?, responde. Ana, la mamá del profeta Samuel, primera de Samuel 1:27, dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Y Ana era estéril. Y dice que la otra esposa del Cana la afligía. Entonces ella ora y Dios escucha y ya viene Samuel. El mismo profeta dice en 1 Samuel 7, el mismo profeta Samuel, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó.
Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Qué impresionante el respaldo que tenía Samuel de Dios, de que el Samuel orar, Jehová lo escuchó y hizo que cayeran rayos encima de los filisteos. O sea, increíble, impresionante ese respaldo. ¿Qué pasa si Samuel no hubiera hecho eso? Bueno, posiblemente hubieran sido derrotados por los filisteos. Por eso es que es importante orar, porque Dios responde. Si hay requisitos para que la oración sea escuchada, ya los estamos viendo. La obediencia, ¿verdad? Ser perseverante y orar congruentemente con lo que dice la Escritura. O sea, no salir con un domingo 7, como decimos aquí. Tiene que ser algo que la Biblia dice. Que la Biblia diga, perdón. Salomón, cuando estaba él dedicando el templo que él construyó, que la Biblia dice que duró 7 años construyendo, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Entonces, el Señor le dice, yo oí lo que usted dijo. Por eso la Biblia dice, ¿verdad? Cantad con inteligencia. A eso dice, porque el Señor escucha la letra de las canciones. Elías. Y este es un caso, ¿verdad? Igual, donde el Señor respalda a un profeta delante de los paganos de la época de Jezabel, ¿verdad? Los sacerdotes de Baal y el pueblo de Israel, que lamentablemente, ¿verdad? Estaba con un pie en cada lado. Por eso el profeta les dice, decídanse, ¿verdad? Hoy día, aquí en Mauricio, creo que se te está pegando un Baal, poquito, no te a los dos escuchamos. grupos, ¿verdad? Los, ahí me escuchan. Ahí me escuchan. Sí, pero los últimos minutos tal vez no. Pero si puedo retomar esa idea, genial. La de Elías. Ajá, ajá. Ok. Elías, ¿verdad? En el libro de Reyes está Elías enfrente de dos grupos. Está enfrente de Israel y estaban los sacerdotes de Baal y el profeta le dice al Señor que lo respalde para que la gente de Israel que quería seguir adorando a Baal, la que es Satanás, supieran que el Dios verdadero era el que iba a responder por fuego. Y el profeta dice, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Esta parte, ¿verdad? Mucha gente no la pasa por alto. O sea, el fuego consumió piedras y polvo, no solo la leña y el holocausto, ¿verdad? Que era un animal, o sea, un sacrificio de un animal, no solo quemó la carne y la leña, no, quemó y consumió piedras y polvo, y el agua que había derramado el profeta también la evaporó. Entonces el respaldo, ¿verdad? Cayó fuego del cielo. ¿Y por qué el Señor nos está recordando lo que hizo con cada uno de estos siervos? Porque Él está diciendo hoy que Él puede hacer lo mismo con nosotros, siempre y cuando nosotros estemos haciendo lo que Él le agrada y estemos orando. Ahora, el Señor Jesús dejó una ley que dice que es la ley de Cristo, que nosotros sobrellevemos las cargas los unos por los otros y que oremos los unos por los otros, que somos un cuerpo. También nos recuerda el día de hoy que Él le gusta que uno ore en el secreto, un tiempo que sea solo para Él, no es un tiempo compartido. El tiempo compartido es para las vacaciones de algunos, ¿verdad? Pero con el Señor, Él no nos quiere compartir con nadie. De hecho, Él dice, yo no comparto la gloria con nadie y mi honra no daría esculturas. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, si estamos en el lugar secreto, que es un lugar físico, el cuarto, mucha gente ora en el closet, ¿verdad? Donde haya un lugar privado. De hecho, yo fui a una película, ¿verdad? De una señora
guardaban en un closet, que era el lugar de guerra de ellos, cuarto de guerra. Y también llevaba un registro de las oraciones contestadas, que eso no es una mala idea, porque hay un evento en el libro de Reyes, ¿verdad? Donde un rey escribe o le enseña a Dios en el templo lo que había escrito un rey que venía a tratar de destruir Israel, y le enseña la carta escrita por el enemigo. ¿Verdad? Qué interesante, porque le llevó la carta, quiere decir que el Señor eso, ¿verdad? Eso fue parte de lo que el Señor, al leer eso, él reaccionó, y el Señor reaccionó, porque él ve toda la información. Pues lo que uno escriba, también él lo lee. Si uno escribe una lista de oraciones hechas y después lleva el récord de las oraciones que Dios contesta, el Señor ve que uno está interesado también en ver, ¿verdad?, la eficacia de las oraciones nuestras. Entonces, no es una mala idea llevar ese récord escrito, ¿verdad?, de por qué uno ora y cuando el Señor contesta oración. Todos podemos dar testimonio que el Señor nos contesta las oraciones. Otras duran más, ¿verdad?, en responder el Señor, porque no es cuando uno quiere, es cuando Él dice. Y a veces la respuesta va a ser no, como le dijo el Señor a Moisés, ¿verdad? Cuando Él le seguía diciendo que quería entrar a la tierra prometida. ¿Y qué le dijo el Señor? Basta ya, no me hables más de este asunto. Le dijo que no iba a entrar. Y también podemos ver el ejemplo, perdón, voy a tomar agua, de que cuando el Señor Jesús en Getsemaní, él 3 veces se postró y oró pidiéndole al Señor lo mismo, que si esa copa, ¿verdad?, podía pasar de él, que sucediera, pero que se hiciera su voluntad, la del Padre y no la del Señor. Y podemos leer que no está escrito que haya habido una respuesta. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Que no hubo respuesta. Tenía que pasar eso. Pero el Señor le dijo 3 veces. Entonces, eso es para que nosotros también sepamos de que si no hay respuesta, esa es la respuesta. El silencio también es una manera de contestar muchas veces. Eliseo, ¿verdad?, el que reemplaza al profeta Elías, dice en 2 Reyes 6:18, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Entonces, se ora y el Señor contesta. Ezequías, ¿verdad?, dice, entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Entonces, Ezequías ora directamente y Dios le contesta al profeta. Y el profeta le manda a decir, eso fue lo que dijo el Señor de lo que usted pidió. Josafat, ¿verdad?, uno de los reyes de Judá, segunda de Crónicas 18:31 dice, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. Entonces estamos viendo casos específicos de siervos de Dios que oran por cosas específicas. Y aquí no era una oración que pudiera ser contestada después, porque lo iban a matar. Eso fue cuando Josafat se fue a ayudar a Acab, ¿verdad? Y no tenía que ir a ayudar a Acab, el que se casó con Jezabel, ¿verdad? Porque esa guerra, Dios no le dio permiso a Josafat de ir. Entonces estaba en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado. Y aún así Dios lo salvó. Esdras, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Fue propicio es que dio resultado y el Señor respondió la oración y el ayuno de Israel en el libro de Esdras, capítulo 8. Y en Hechos 4:31, la iglesia, ¿verdad?, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, el día de hoy, el Señor nos recuerda a todos los que estamos escuchando que la oración no es la última opción, es la única opción y es el arma principal que Dios nos ha dejado, ¿verdad?, y el refugio durante tiempos de prueba y tormentas que vienen, ¿verdad? ¿Por qué vienen? Está escrito en la Biblia. Y la Biblia dice que todo eso tiene que cumplirse. Entonces, la oración es el refugio en todo momento,
porque también uno puede orar y debe orar, dar gracias, dándole gracias a Dios de todo lo bueno que tiene, no solo en momentos, ¿verdad?, de necesidad. Entonces, el mensaje es muy claro y es muy práctico. Hay que pasar tiempo en oración con el Señor. No son oraciones cortas ni superficiales. Tenemos que saber que si uno va a orar y está sintiendo pereza, sueño, o no le dan ganas de orar, o cuando uno ora, la mente se dispara pensando en lo que hay que hacer mañana o más tarde, o lo que no hice en la mañana, o lo que no hice el día anterior, es un espíritu, ¿verdad?, que nos está interrumpiendo y hay que echar fuera, callarlo y dejarlo inoperante. Porque es como cuando uno está conversando con una persona y alguien interrumpe. ¿Sí? Paramos de conversar o le decimos a la persona que haga silencio o que espere el turno. En este caso no hay que ni turno, es alguien, porque es una persona sin cuerpo, es un espíritu, un ser inmaterial dotado de razón que nos está interrumpiendo para que no oremos. Entonces, el tiempo de oración en el secreto y también cuando hay una necesidad específica, ¿verdad? Y por eso es que ponemos los números y la dirección del email y el WhatsApp. Si hay una necesidad específica, ¿verdad?, nos comunican a nosotros, a Jamie, a mí, o a cualquiera del ministerio. Entonces nos comunicamos entre nosotros y oramos por peticiones, ¿verdad?, que podemos hacer todos en grupo, cada uno en su casa, pero ahora lo leímos, ¿verdad? La iglesia ora y el cielo reacciona y responde. Espero que pasen una tarde bonita, de bendición, y que la semana que está iniciando ahora bueno, prácticamente ya, ¿verdad?, esté llena de bendición y de buenas noticias. Que Dios los bendiga y le paso la palabra a doña Alexandra. Gracias, Fabricio. Entonces vamos a hacer la oración final. Gracias, Señor, por este Sabbat que nos has dado, la oportunidad de escuchar la enseñanza. Gracias, Señor, porque nos has dejado compartir en armonía. Nosotros los hermanos espirituales, aunque sea virtualmente hoy, Señor, ayúdanos a ser hacedores y no solo oidores de la palabra. Y enfocándonos en la prédica y la enseñanza de hoy, Señor, qué importante, y ayúdanos a siempre orar sin cesar, a orar en todo tiempo, a orar en toda circunstancia y a estar contentos, Señor. Qué lindo, tu palabra nos dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gracias por tu palabra, Señor. Qué lindo, Señor, que es escuchar eso, leerlo, grabarlo en nuestra mente, en nuestro corazón. También nuestro predicador nos habló de la regla de oro. Señor, también ayúdanos a poder tratar a otras personas como nos gustaría que nosotros nos traten. Y siempre que la oración sea la única y la primera opción, Señor. En todo tiempo, en todo lugar y todos los días, Señor. Siempre involucrándote, Padre, en todas las cosas, Señor. Sabemos que ya la oración no es reemplazable, es lo único que tenemos, Señor. No debemos darle ventaja al adversario, Señor, y siempre ponernos y colocarnos desde la mañana esa armadura de la fe, Señor, el casco de salvación, la coraza de justicia, la oración que es el escudo, la espada que es tu palabra, Señor, el cinturón que eres tú, Cristo Jesús, y las sandalias o botas aprestas al evangelio, Señor. Porque todo ello, Señor, toda esta armadura nos ayuda a rechazar todos esos dardos del enemigo que todos los días, Señor, nos acecha. Gracias, Padre Celestial, por esta enseñanza tan bella, Señor, donde también nos pides que tenemos que tener un tiempo exclusivo contigo, Señor. Tener una comunicación continua. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes, Señor, para que siempre escuches nuestras oraciones, Padre, que es lo que más como humanos muchas veces en la cotidianidad nos cuesta, Señor, pero con tu ayuda, porque solos difícilmente podemos, Señor, pero tú nos ayudas. De igual manera, Padre, nos pides que oremos unos por otros,
Eso tenemos que tenerlos presentes y sabemos y como vimos en los ejemplos, Señor, tú te muestras, Señor, poderosamente. Gracias, Padre, y sé que siempre respondes según sea tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, nuevamente por este día. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor, y las familias representadas. Que esta semana, Señor, también sea llena de bendiciones, de muy buenas noticias, Señor, y que siempre, Señor, nos proteja, Señor, de todas las acechanzas del enemigo. Y terminamos esta oración con el versículo de Números 6, 24, 26, del 24 al 26, que nuestro pastor siempre nos lo dice, que es tan lindo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias. Y bendiciones.